Buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, tabúes del cambio de carrera hacia inteligencia artificial. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. ¿Cómo les va? En el episodio de hoy lo estoy haciendo desde otra ubicación. Me tomé unas vacaciones, me vine unos días a la costa atlántica de Argentina, así que si el audio se escucha algo distinto, puede ser debido a que no estoy en el lugar donde lo suelo grabar siempre. Con respecto al tema de tabúes en el cambio de carrera, siempre que nos planteamos un cambio de lo que sea, de nuestras vidas, cambiar de auto, cambiar de supermercado donde solemos hacer las compras, aparecen ciertas dudas. Si el cambio que estamos haciendo es correcto, si no hay una opción mejor o si no me estoy equivocando en la decisión que estoy tomando. Con respecto al cambio de carrera profesional, no es la excepción. Esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pero a nuestro cerebro no le gusta el cambio. Le insume un esfuerzo y le representa un gasto de energía. Por eso muchas veces estos tabúes que yo llamo, o estos preconceptos o prejuicios sobre el cambio de carrera, no son más que excusas que fabrica nuestro cerebro, como veremos a continuación. Vamos a ver una lista que no es exhaustiva, como siempre lo remarco. Yo trato de dar algunos ejemplos, pero estas listas obviamente no son completas, sobre preconceptos que tenemos al querer cambiar de carrera. El primero es la falta de experiencia o educación en el campo. El principal freno que suele aparecer al cambiar de carrera es la falta de experiencia o de conocimiento en el tema. Es algo obvio, ¿no? Si queremos ir a un campo nuevo, muy probablemente no sepamos del tema. Para trabajar en inteligencia artificial particularmente, se requieren ciertos conocimientos específicos en el tema, como manejo de datos, matemática, programación, entre otros. No, pero esto no es problema, solo es cuestión de que nos tenemos que formar. Sin embargo, quiero aclarar acá, hacer un paréntesis, de que los cursos no son la única manera de formarnos que tenemos, pero eso es tema para otro episodio donde vamos a hablar un poco más en detalle sobre el camino o el roadmap a seguir para formarnos en inteligencia artificial. Pero lo que quería recalcar acá es que tenemos un preconcepto o un tabú con respecto a la falta de experiencia que tenemos en el campo en el que nos vamos a dedicar. Y esto no es un impedimento ni mucho menos. Obviamente que si no tenemos los conocimientos nos va a resultar más difícil. Pero como dijimos anteriormente, es cuestión de encontrar el camino de formación correcto y, propiamente dicho, formarnos en todo esto que tenemos que aprender para poder cambiar hacia un nuevo campo. El otro punto a tener en cuenta son particularmente relacionados con la inteligencia artificial o con la ciencia de datos, no de cambio de carreras en general, porque tiene que ver con consideraciones éticas o morales. ¿Por qué recalco esto? Porque existe mucho debate en torno a los efectos negativos y el impacto en la sociedad que puede tener el avance de la inteligencia artificial. Entre ellos, podemos mencionar, por ejemplo, la automatización de tareas, que se dice que pueden quitarle el trabajo a otras personas, o se tiene ese miedo de que la inteligencia artificial, al poder automatizar esas tareas, pueda dejar sin trabajo a muchas personas. También tenemos el tema de las implicancias éticas que hay en el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar o han leído de situaciones de sesgo y hasta racismo por parte de la inteligencia artificial. Sobre todo algoritmos de inteligencia artificial relacionados con el Natural Language Processing, donde el algoritmo da una respuesta que es hasta a veces racista en lo que dice. Obviamente esto no es culpa de la inteligencia artificial, del modelo, ni hasta diría de la gente que lo construyó o lo entrenó, sino que obviamente fue entrenado con datos generados por humanos y se sacan de lo que los mismos humanos contribuyen a esos datos. Mayormente se suelen sacar de bases de datos o de páginas de internet o de redes sociales y obviamente saquen sus propias conclusiones. Recuerden que en internet, sobre todo aprovechándose del anonimato, se hacen muchos comentarios racistas, discriminadores,
Entonces, obviamente un algoritmo, si aprende de esos datos, muy difícilmente salga un resultado que no sea racista o que por lo menos no esté sesgado por estos datos. Un tercer punto con respecto a estas consideraciones éticas o morales, podemos hablar de la privacidad de los datos. Muchas veces en el uso de datos para entrenamiento de modelos se puede recurrir a datos que son privados o que no son de público acceso, y esto puede llegar a producir un problema porque estamos utilizando datos que no podríamos estar utilizando. Por ejemplo, se dio el caso de uno de estos últimos algoritmos que generaba imágenes a partir de una sentencia que uno le ponía para crear. Bueno, ese algoritmo estaba entrenado con imágenes que sacó de internet, y en muchos casos tomaban imágenes que eran de ciertos artistas que en principio no habían dado aval a que se usen sus imágenes para alimentar esos modelos. Imagino que por ahí han oído hablar de toda esa controversia que se generó de que estos algoritmos podían quitarle el trabajo a los artistas y todo eso. Y su principal enojo era porque justamente estaban usando los datos de estos mismos artistas para entrenar los modelos. Es como que están usando a esos mismos artistas para dejarlos sin trabajo. Bueno, eso, como ven, es todo un debate ético y moral que da para un montón más de conversación y de debate. No lo vamos a resolver en 4 líneas dentro de este episodio. Pero quería comentarles este tipo de situaciones que a muchas personas puede hacerlas dudar de dedicarse a trabajar en inteligencia artificial porque no quieren tener problemas éticos o morales con el manejo de datos y el entrenamiento de los modelos. Bueno, si los deja más tranquilos, no en todos los casos se trabaja con datos tan sensibles o datos privados o con cuestiones que rozan lo ético. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones esto por ahí no tiene nada que ver, pero bueno, está bueno saber que pueden surgir estas situaciones. Un tercer tabú que suele aparecer, que yo fui víctima, es el de la falsa estabilidad laboral. Nosotros creemos que el nuevo trabajo a donde vamos a ir es más inestable que nuestro trabajo actual y por lo tanto tendemos a querer quedarnos en nuestro trabajo actual porque es más estable. Esto obviamente es una falsa percepción, es un efecto de selección sobre cómo estamos mirando el ángulo que le estamos dando a esta situación. Por ejemplo, para que tengan una idea de a qué me estoy refiriendo, nosotros en el trabajo en el que estamos actualmente hace una cantidad X de años que estamos trabajando, hicimos una especie de carrera en ese trabajo, todo un camino, entonces nos parece que es súper estable porque ya hace varios años que estamos ahí. Ahora bien, como en este trabajo nuevo de inteligencia artificial nunca trabajamos y encima es un área que apareció hace relativamente poco tiempo, nos da la sensación de que es todo muy nuevo, todo muy inestable, todo muy incierto. Entonces nos da la sensación de que así como apareció, de repente puede desaparecer y nosotros quedamos desamparados y sin empleo y tenemos que salir a buscar y reconstruir nuevamente nuestra carrera. De ahí es de donde sale esa falsa sensación. Cuando yo quise cambiar de carrera, este fue mi primer miedo. El de voy a ir a un lugar que yo no conozco, mira si voy y al tiempo me echan y no puedo volver a donde yo estaba o creía que no podía volver. Entonces ese era uno de los principales frenos que yo tenía. Por un lado aprendí que es una excusa o un pretexto que nos pone nuestro cerebro, como les expliqué anteriormente, de que nuestro cerebro es una máquina y siempre busca el camino de menor esfuerzo y le es más fácil utilizar el caminito, la sinapsis ya formada, que sería nuestro trabajo actual, antes que formar nuevas sinapsis y pensar en el trabajo nuevo y hacer el cambio y todo eso. Además de eso, una amiga, que en breve la vamos a tener acá en nuestro podcast, me dijo que es muy común esa falsa sensación de estabilidad en gente que está tratando de cambiar de carrera. Ahí es donde me empezó a hacer ruido en mi cabeza todo esto de la sensación de estabilidad y me empezó a resonar esta palabra falsa, como me dijo ella, ¿no? Que es muy común, esa falsa sensación de estabilidad. Ahí es donde empecé a pensarlo, a analizarlo y descubrí que esa sensación es solo eso, una sensación, que en realidad no estamos seguros en ningún trabajo en realidad, excepto raras excepciones,
Lamentablemente no está bueno escucharlo esto, pero laboralmente siempre somos prescindibles, o en la gran mayoría de los casos. Siempre se puede encontrar un perfil, un rol que nos reemplace y nosotros pasar así como si nada, no somos esenciales en ningún lado. Entonces, aferrarnos a un trabajo porque creemos que es más estable que el otro es algo relativo, no es tan así. Otro de los tabúes es el del mercado saturado. Una frase muy común que se suele escuchar es del no me conviene migrar hacia inteligencia artificial porque está lleno de gente. Hay un montón de personas trabajando en inteligencia artificial y formándose. Y una cosa que solemos mirar cuando queremos cambiar de campo profesional es ver la cantidad de personas que hay en él ya trabajando o formándose para trabajar. Porque obviamente nosotros queremos ver nuestra competencia, o sea, contra quién tenemos que competir para ese empleo. Tenemos que ver cuánta oferta hay, cuánta demanda hay para ver si realmente podemos llegar a conseguir un empleo en ese campo o no. Y particularmente cuando miramos el campo de la inteligencia artificial, el data science o del machine learning, vemos que hay mucha gente, muchísima, tanto trabajando actualmente como formándose para empezar a trabajar en esas áreas. Esto nuevamente nos puede dar una falsa sensación de estar en un mercado saturado y que no vamos a encontrar trabajo acá porque ya hay mucha gente trabajando y los puestos que hay para cubrir ya hay mucha gente formándose. Para cuando nosotros nos terminemos de formar, esa gente ya va a estar formada y ya va a haber conseguido esos trabajos. Ese fue mi primer gran error en la vida laboral. Yo cuando terminé la escuela secundaria me gustaba mucho la informática, lo que era la programación, desarrollo de software, siempre me gustó desde chiquito. Y la consideraba como un posible campo de formación profesional. Y dedicarme incluso a futuro a eso y desarrollarme en eso y hacer toda mi carrera asociada a eso. Esto fue en el año 1999. Ahí había un auge en la informática, estábamos cerca del año 2000 y las computadoras estaban como siendo cada vez más populares y la informática se nombraba por todos lados. Y sin conocer mucho del tema, hice un sondeo muy por arriba, muy superficialmente, y vi que mucha gente estaba formándose en estos temas. Todas las carreras afines a informática y ciencias de la computación estaban llenas de gente. Aproximadamente una de cada 3 personas de las que yo conocía estaban estudiando eso o iban a estudiarlo. Un mercado competidor muy grande, había mucha gente, un porcentaje grande de gente de que se iba a dedicar a la informática. Entonces pensé, si todo el mundo está estudiando esto, para cuando yo me gradúe no va a haber campo laboral disponible, va a estar todo saturado. Obviamente todos sabemos cómo terminó la historia. Hay un montón de puestos de trabajo, hay mucho más demanda que oferta, no se llegan a cubrir los puestos de desarrollador. Y si yo hubiese estudiado informática en su momento, para esta altura yo tendría una vasta experiencia y tendría un altísimo seniority y ya tendría mi carrera hecha en este área. Obviamente con el diario del lunes, como se dice, es fácil decir que tendría que haber hecho porque ya sé cuál fue el resultado. ¿Sí? Pero en el momento era todo muy incierto. Ahora bien, años después, cuando le tocó el turno a la inteligencia artificial, también me pasó esto de ver que había un creciente número de personas formándose en estas áreas y, obviamente, me volvió a surgir en la cabeza ese pensamiento del mercado saturado. Pero esta vez, en vez de volver a pensar lo mismo, aprendí de mi experiencia anterior y tomé ese diario del lunes, de cuando estaba terminando el estudio secundario, y lo guardé. No iba a volver a cometer ese error nunca más. Aprendí que por más que haya mucha gente estudiando o queriendo trabajar en esto, no significa que no haya trabajo para mí. De hecho, pensé todo lo contrario. Si hay tanta gente yendo para el mismo lado, algo tiene que haber ahí. Tiene que haber un mercado floreciente, sobre todo si se sostiene a lo largo del tiempo. Porque si es algo que se puso de moda o es una burbuja, eso dura poco tiempo, no persiste en el tiempo y se vuelve al estado de antes. Pero si sigue creciendo sostenidamente en el tiempo, obviamente ahí debe haber un campo laboral muy fructífero que está creciendo y que obviamente no se va a detener, no es una moda. Uno ante una situación así puede pensar de que si hay tanta gente que está yendo para ese lado y se invierte cada vez más, el campo laboral es cada vez más grande, incluso hasta llegar a tener una demanda mayor que la oferta y que eso vaya en aumento, como está pasando hoy día. Por eso la moraleja de este preconcepto, de este tabú, es que hay que ser más objetivo cuando sacamos conclusiones a partir de una observación. Y de hecho esta moraleja también se aplica
cuando uno esté trabajando en este ámbito de la ciencia de datos o del machine learning, la objetividad al sacar conclusiones. Porque uno suele tener una visión sesgada porque conoce solo la versión de uno y saca conclusiones en torno a esto, y por lo general estas conclusiones suelen ser erróneas. El último tabú sobre el que le quería hablar en este episodio es con respecto al equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Existe una creencia popular de que los roles de inteligencia artificial suelen ser muy demandantes y hasta incluso esclavizantes. Seguramente haya empresas donde eso sea cierto, pero no pasa en todos lados. Al menos donde yo estoy trabajando no sucede, y la gente que yo conozco alrededor no le pasa. O sea que evidentemente hay algo ahí que no debe ser del todo cierto. Me puse a investigar un poco, a tratar de pensarlo y ver por qué existe esta creencia popular, y encontré que uno de los problemas de esta idea equivocada es que hay un sesgo en los testimonios. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los testimonios o casos de éxitos que se suelen leer o en artículos o se escuchan en los podcasts, sobre todo en las entrevistas que hacen los conductores de los podcasts y después se viralizan, suelen provenir de roles de alto seniority en alguna de las empresas FAANG, que serían Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, que son las más grandes, que ahora se renombró como MANG desde que Facebook pasó a llamarse Meta. Pero por lo general estos roles, que son entrevistados y que cuentan sus historias, suelen ser líderes de departamentos de Data Science o de Machine Learning o Inteligencia Artificial en alguna de esas empresas grandes o otras de mucha cantidad de empleados, no sé, más de 10.000, más de 20.000. Y se escucha que cobran más de $100.000 por año. También se escucha que suelen renunciar a esos trabajos porque trabajan más de 14 horas por día, o que la presión que tienen sobre sus cabezas es altísima y todo eso. Bueno, esto no pasa en todas las empresas. En la mayoría de las, llamémosle, empresas más normales, es decir, no con tanta cantidad de empleados, empresas por ahí un poco más chicas, puede ser empresas incluso de miles de empleados, pero no de estas FANG o MANG, que los empleadores suelen respetar los horarios tradicionales de trabajo, de 8 horas o 9 si contamos el horario de descanso, que suele utilizarse para almorzar, suele ser respetado. Es cierto que puede haber momentos más exigentes que otros, particularmente en puntos muy críticos de un proyecto, pero por lo general la carga horaria suele ser la misma que en cualquier otra empresa. Por eso podemos llevar una vida perfectamente normal que combine el trabajo con vida familiar, social, ocio, descanso o lo que querramos. Es más, las empresas de este rubro son, casi en su totalidad, pro trabajos remotos o pro home office, y esto hace que el nivel de comodidad, particularmente para aquellos que nos gusta trabajar desde casa, sea aún mayor. Es más, como detalle, que no es menor, no sería un detalle, es que también suelen guiarse por objetivos más que por horas trabajadas, y suelen tener una política de horario flexible. Esto lo que permite es poder acomodar nuestros horarios de trabajo, siempre y cuando el proyecto lo permita, y combinarlo con nuestra vida personal. Por ejemplo, en mi caso, perdón que sea tan autorreferencial, pero bueno, yo solamente puedo hablar de mi versión. En mi caso, esto me permitió usar el horario de descanso para llevar a mis hijas al jardín y a la escuela, para poder asistir a reuniones de padres o actos en la escuela para fechas patrias y situaciones por el estilo que, si nosotros estuviéramos en alguna empresa donde tenemos horarios más rígidos, sería más difícil. Entonces, cuando lleguemos a la etapa de la búsqueda de trabajo, recuerden que hay un montón de cosas relacionadas con la flexibilidad laboral que pueden tener en cuenta al momento de evaluar una empresa. Bien, vamos llegando al final de este episodio. Fue un poco más corto de lo común, pero bueno, estos eran los principales tabúes de los que yo les quería hablar, para que si alguno de ustedes lo pensó o lo sintió o lo tenía dando vuelta en la cabeza, sepan por ahí de dónde viene ese tipo de pensamiento y a qué se puede deber y cómo combatirlo, ¿no? Cómo, al saber ya por qué se pueden producir esos pensamientos, sabemos cómo defendernos y cómo contraatacar. Así que si este contenido les resultó interesante y útil, vamos a seguir subiendo contenido semanalmente. Así que yo les recomiendo que se suscriban al podcast para seguir todos los episodios. También nos pueden seguir por Instagram en @inteligenciaaumentada. Ahí pueden dejarnos todo tipo de comentarios, siempre y cuando sean constructivos, o sugerencias, críticas,
pedidos, si hay algún tipo de contenido en particular que quieren que tratemos en el podcast, pueden también sugerirlo en la cuenta de Instagram. Recuerden, como siempre les digo, que nunca es tarde para cambiar. Y sacado de un proverbio chino, dice que siempre el mejor momento fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Entonces nunca pensemos en que lo tendríamos que haber hecho antes porque ahora ya pasó. No. El pasado ya pasó, obviamente. Ya está, no lo podemos cambiar. Así que concentrémonos en el hoy. Hoy es el segundo mejor momento para hacerlo. Así que hagámoslo, que no nos vamos a arrepentir. Porque uno siempre se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace. Así que espero que si ustedes están pensando en cambiar de carrera, le den para adelante. Concéntrense en lo que quieren hacer y denle para adelante, que lo van a terminar logrando. No se frenen, no se dejen acobardar por ninguno de estos preconceptos o tabúes o miedos que nos suelen aparecer, porque estos nos van a aparecer siempre. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que les haya resultado útil, manténgase conectado y ya nos veremos la próxima semana con más contenidos. Hasta la próxima, chao.